En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da mucho gusto estar en Yucatán. El día de hoy el presidente informa desde Mérida, Yucatán, con la intención de conocer de primera mano la situación de los distintos estados y en coordinación con las autoridades locales en una labor conjunta para alcanzar la paz en todo el país. No descarta someter a consulta la legislación de algunas sustancias, sobre todo para actividades médicas, aunque por ahora la prioridad es garantizar la paz, promoviendo bienestar y eliminando la corrupción. Se reunirá con el presidente electo de Guatemala con el fin de coordinar el Plan de Desarrollo de Centroamérica con la intención de atemperar el fenómeno migratorio. Como parte de los compromisos de campaña se terminará el Hospital Ticul, que dejó inconcluso la administración pasada y con demandas de las empresas por cancelación de contratos. Se trabaja en la posibilidad para la ampliación del aeropuerto de Mérida y se realizará una consulta. En breve iniciarán los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía. El proyecto se realizará con presupuesto federal y no habrá inversión privada. Se están desechando los amparos interpuestos porque no tienen sustento jurídico. Seguridad en Yucatán. Yucatán se conforma como uno de los estados más seguros de todo el país. Es el primero en índice de paz con menos incidentes delictivos. Es el estado con mayor percepción de seguridad. Se colocarán más de 5.000 cámaras de seguridad, arcos de vigilancia y drones de vigilancia, además de las cámaras vecinales en fraccionamientos. También en conjunto con la Marina se trabaja en la vigilancia de la costa en el estado. Se cuenta con un 11% más de policías por habitante, que marca la norma internacional, y se trabaja coordinadamente con la Sedena, la Guardia Nacional y la Fiscalía. El despliegue total son más de 9.000 elementos, con 476 policías por cada 100.000 habitantes. Aprobación de leyes secundarias. Está pendiente la aprobación de la reforma educativa en el Senado, luego de la aprobación de las leyes secundarias en la Cámara de Diputados, y esto significa recomponer la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado, que fue una imposición desde el extranjero como parte de las llamadas reformas estructurales, cuyo objetivo fue privatizar la educación y someter al magisterio, tratando de desprestigiar a los maestros por parte del gobierno de Peña Nieto. Carta de Rosario Robles. Su gobierno no tiene la intención de persecución política. La Fiscalía es independiente y el gobierno no puede detener procesos. Reitera que este gobierno no persigue a nadie, pero tampoco protege a nadie y garantiza que no habrá impunidad. La Fiscalía General de la República no depende del Ejecutivo, es autónoma, lo mismo que el Poder Judicial. El dictamen de la función pública no tiene repercusión judicial, solo es un trámite administrativo por faltas de un servidor público. No se le está persiguiendo y ya no hay fabricación de delitos como en el pasado. Tren Maya. Es un proyecto que tiene la mayoría de aceptación de la población de la zona. Gracias a este proyecto se comunicará el sureste con un tren moderno de carga y pasajeros y tendrá un impacto turístico muy importante para desarrollar la zona. La mayor parte de la construcción se llevará a cabo en la vía que se tiene desde 1950, por lo que el argumento de un posible impacto ecológico no es más que un falso argumento desde la oposición. Esto es posible gracias a que no se privatizó el tren del sureste ni el tren del Istmo. Todas las demás líneas férreas sí fueron privatizadas. En el periodo neoliberal el sureste estuvo abandonado y solo creció la zona de Cancún. Este proyecto representa una inversión de 150.000 millones de pesos, lo que generará empleo y bienestar en la zona. Finaliza el presidente su conferencia desde Mérida, Yucatán, mencionando que fue muy gratificante participar el día de ayer en el evento, en donde estuvieron reunidos los premios Nobel de la Paz, en especial con Frédéric de Klerk, que fue el principal promotor de la liberación de prisión del activista Nelson Mandela, y por contribuir junto con él para poner fin al apartheid y alcanzar la paz en Sudáfrica. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.